40 años atrás, en la primavera madrileña del 71, logramos concretar un proyecto de importancia histórica: filmar a Juan Perón, en su residencia de Puerta de Hierro, el relato de su carrera política. Eran los tiempos de la resistencia contra la dictadura del general Lanusse y la ofensiva por el retorno de Perón, luego de 16 años de exilio. Con mis compañeros del Grupo Cine Liberación, Octavio Jetín y Gerardo Vallejo, no imaginábamos que el viejo líder atravesaba los últimos años de su vida y que en estas películas, así como en sus documentos y discursos, estaba expresando el proyecto más original y avanzado de la Argentina contemporánea. Después de 4 décadas de falsificaciones e imposturas, hoy lo rescatamos para las nuevas generaciones. La quinta de Puerta de Hierro, rodeada por un larguísimo muro, tenía un hermoso parque, una gran arboleda y un chalet de 2 plantas que el general había hecho construir. Pero aquí no estamos en Madrid, sino en San Vicente, a 50 kilómetros de Buenos Aires. Una quinta que construyó Perón con Evita en 1947 y guarda el espíritu de la de su exilio español. Mi relación con Perón comenzó en 1968. Acabábamos de recibir en Italia un premio por La Hora de los Hornos. Y el general, al enterarse por los diarios que una película argentina hacía una recuperación histórica de sus gobiernos, me hizo llegar una invitación para que lo visitara. Confieso que tuve cierta inhibición cuando iba a encontrarme con el viejo líder, pero al llegar a la casa me estaba esperando con una cálida sonrisa. Era un hombre sencillo, atento y afectuoso, que sabía escuchar y trataba a todos con mucha deferencia. Me pidió que le hablara de la película y le conté que la habíamos filmado en forma clandestina durante la dictadura del general Onganía. Le transmití el impacto que tuvo en la prensa internacional. Decían: ¿es posible que Perón y Evita no fueran un típico dictador fascista y una aventurera latinoamericana? El general me hizo un gesto para que nos sentáramos y noté que él lo hacía con una cierta dificultad. Bueno, ando todo torcido. Cuando me paro y estoy derecho ya quedo bien, pero me vuelvo a doblar y al doblarme me duele y después al enderezarme me duele otra vez. Yo no sé qué carajo será. Y lo tuve aquí de un lado, ahora lo tengo del otro. Porque me dijo el médico, no, dice, para estar seguro vamos a hacer una radiografía. Con eso yo me voy tranquilo. Victoria, oíme, mijita, tráele para el señor café con leche con alguna cosa para comer. Bueno, volvamos a este asunto. Me animé a proponerle lo que habíamos pensado con Octavio: filmar el testimonio de su trayectoria política para proyectarlo en la Argentina donde su imagen estaba prohibida. Un tema histórico relatado
en el cine es una cosa muerta, no tiene ningún valor. Es decir, que esta no debe ser la historia de la revolución justicialista, debe de ser la vida de Perón. Este es el asunto natural. Todos los demás hechos son conocidos, pero el triperío que yo voy a relatar, eso no es conocido. Es decir, vamos a estar más cerca de Plutarco que de Jenofonte. Porque eso creo que es lo que puede interesar, sobre todo a los peronistas. Se entusiasmó tanto con la idea que quería comenzar cuanto antes. Le expliqué que no sabía cuánto tiempo me llevaría a organizar el rodaje por la situación política del país. No se aflija, me dijo, el tiempo pasa más rápido que en este reloj de arena. Y me regaló el relojito que acababa de ponderarle. Pero fueron tantos los problemas que tardamos 3 años en comenzar el rodaje. Nos carteamos con el general y así fuimos profundizando en su vida y pensamiento. ¿Cómo había sido la vida de este líder innovador, contradictorio y genial, capaz de reunir las mayores multitudes de la historia argentina? Juan Perón había nacido en 1895 en Lobos, hijo natural de doña Juana Sosa, descendiente de mapuches, y Mario Tomás Perón, productor rural hijo de un célebre médico. Se instalaron en un campo en la Patagonia. A los 10 años, Perón fue enviado a Buenos Aires para estudiar en el famoso Colegio Internacional de Olivos. Ingresa al colegio militar, se gradúa de subteniente y se convertirá en uno de los intelectuales del ejército. Estudia y escribe sobre los grandes estrategas militares, las campañas de la independencia y las luchas de los pueblos latinoamericanos. Al final de los años 20, se casa con Aurelia Tizón, maestra y traductora, que muere de un cáncer 10 años después. Perón es enviado por el ejército a Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Recorrí Alemania, recorrí Italia, recorrí Francia. Visité toda la parte de sur de Rusia, suroeste de Rusia. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa muy distinta a lo que uno ve. Especialmente los aspectos sociales, que ya se veía una evolución acelerada. Y la influencia de la Revolución Rusa, que había sido muy fuerte en toda Europa. La confrontación estaba en marcha. Franco masacra a la República Española con el apoyo de Mussolini y Hitler. Stalin traiciona los ideales de Lenin y fusila a miles de sus excompañeros. Firma un tratado de paz con Hitler que profundiza la persecución de los judíos, invade Polonia y la hecatombe estalla. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki inaugura la era del terror nuclear. El saldo de la guerra son 50 millones de muertos. Los aliados se reparten el mundo en las conferencias de Yalta y Potsdam y comienza la Guerra Fría. Stalin ocupa Europa Oriental y Francia bombardea ciudades argelinas, dejando 30.000 víctimas.
Frente a la oscuridad, desde el sur se enciende una luz alternativa. Juan Perón, elegido presidente en comicios democráticos, plantea la tercera posición frente a los dos bloques de poder. La originalidad de Perón consiste en zafar de los códigos ideológicos dominantes, de derecha o de izquierda, y con los trabajadores promueve un movimiento de masas descolonizador. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¿Sí o no? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Sí o no? Yo he dicho también que los argentinos no pelearemos jamás fuera de la República Argentina, que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, ¿sí o no? La visita a San Vicente me trajo tantas imágenes que durante días anduve recordando los encuentros con el general. Noches después, cuando me visitaba un grupo de compañeros y estudiantes de cine, les conté lo que habíamos aprendido filmando a Perón. Las charlas informales que teníamos con él eran tan ricas que con Getino le propusimos grabarlas para no perder sus comentarios. Qué bueno. Escuchen. Hay de todo acá. El teléfono, acá el teléfono no hay quien lo controle. No le pasa a todo el mundo igual, pero eso todos los españoles dicen lo mismo. Acá nadie sabe lo que paga de teléfono. Todo el mundo dice que las llamadas que hacen son insignificantes, pero la cuenta siempre sube. Nada, la película será como una reunión amable donde un tipo dice que cuenta su experiencia, ¿no? Los muchachos se entusiasmaron tanto que me propusieron evocar las películas haciendo otra. Nuestra idea fue hacer una sola película que contuviera tanto la experiencia de Perón en el gobierno como sus indicaciones políticas para la etapa de lucha que se estaba viviendo. Todo se filmó simultáneamente y recién en el montaje en Roma tomamos la decisión de separarlas. La primera fue la Revolución Justicialista. La otra, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. ¿Estás bien? vamos a tomar el café. Mira, Perón, si esperas un poquitito que lo estaban muriendo, lo hacen enseguida. ¿Esa luz de afuera le sirve? Atrás nos va a dar un gris de medio para arriba, sí. Todo el fondo. Sí. Que se ven los faroles no importa un carajo. Porque la luz no es muy buena aquí en la mesa. Dale plano de tu punto también. ¿Qué me convida con un cigarro? Que estoy en la primera etapa de no fumar. Rubio, suave o negro. Rubio. En la etapa de no fumar, que es cuando pide uno, ¿no? Este lento zoom se va fundiendo a la toma de... Probando de sonido, cámara. Rodado. Fase. Bueno, en general estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. ¿Cuáles son las raíces de este proceso que arranca en la década del 40 a partir de toda su experiencia de su vivencia personal? Muy bien. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. Todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico. En
servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país, y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una explosión popular. Yo tranquilo, me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa de gobierno. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? En 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Y entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas unos o fascistas otros, lo que nos ponía a nosotros en la verdadera situación, porque no éramos ni comunistas ni fascistas, pero nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista nacional. Y por otra parte, nosotros gobernábamos con la verdad, y la política que hacíamos era una política de honestidad. Nosotros dijimos, cuando haya que gozar, gozaremos todos, pero cuando haya que sufrir, sufriremos también todos, sin diferencia. Por eso ese pueblo apoyó nuestro gobierno. A nosotros no nos golpeó el pueblo, nos golpeó el imperialismo yanqui y la oligarquía coaligada con ellos, utilizando como instrumento algunos militares. No todos, algunos militares. General, ¿cuáles eran los grandes enemigos de la patria en aquella época? Bueno, los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asumen la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes, hasta que el pueblo abrió los ojos. Y en las épocas normales de los países, de las comunidades, suelen decidir las élites, pero en las épocas anormales deciden los pueblos. Y no hay duda que el mundo está viviendo una época muy anormal, y nuestro país una más anormal todavía que el resto del mundo. La crisis social se agravaba en la Argentina y la poblada del Cordobazo se repetía en otras ciudades de provincia. En 1971 se luchaba por la vuelta a la democracia sin prescripciones y el retorno de Perón. La resistencia popular hacía retroceder la dictadura. Con Getino y Vallejo sentíamos que estábamos viviendo una época extraordinaria. Teníamos la suerte de estar participando en ella y de filmarlo a Perón.
presidente de facto Lanuse provocaba a Perón diciendo que buscaba pretextos para no volver. Y llegaría a decir, al matrero no le da el cuero. Pero el líder popular pasaba su jornada contestando decenas de cartas y enviando directivas. En esos días de verano, Jorge Paladino era su delegado en Argentina. A diario, llegaban de Buenos Aires dirigentes políticos o gremiales para entrevistarse con el general y traerle correspondencia. Por las noches, se podía encontrar a los visitantes charlando de política en los cafés de la Gran Vía o la Castellana. La Quinta madrileña se convirtió en el vértice de la política nacional. También nosotros le llevábamos cartas y grabaciones de compañeros. Hoy me acordé cuando llegaron ustedes, me acordé de las grabaciones. Le hice, ahí hay 2, Juanita Larrauri 3. He hecho como 7 u 8. Estos generales, esto de los presos políticos, el organismo con una carta para usted, en fin. Después, hay 2 cartas para usted, una de Carlos Massad y otra de Alcira Argumedo. ¿Qué dice Massad? Y ahí está, le escribe. A estos muchachos les mando una grabación. Sí. Siempre es más vívida, ¿no? Sí. El general trataba de defender su vida cotidiana y por momentos se distraía haciendo compras con Isabel. El resto del día lo pasaba leyendo y estudiando, y tiempo después le confesaba a un periodista. 10 años de gobierno terminan por embrutecerlo a uno, porque se está firmando, no se puede leer ni los diarios, no hay tiempo ni para leer los diarios. El hombre sabe tanto como recuerda. Entonces hay que tomar un poco se va perdiendo eso. Estos 12 años que yo pasé de exilio en Europa, los pasé estudiando. Vea usted el provecho que habré sacado de eso. Sí. Porque no es lo mismo estudiar a los 7 años que estudiar a los 70, ¿sabes? Se aprovecha mucho más a los 70. El guión definitivo lo fuimos construyendo durante el rodaje. Desgrabábamos las entrevistas filmadas y las llevábamos al general para que definiera qué debíamos sacar. Bueno, está largo, ¿no? Claro que este es un chorizón que solamente se lo pueden tragar ustedes que leen. Bueno, pero ustedes que son los que tienen la idea de esa, díganme los temas que están bien en claro de la cosa, yo confío en ustedes más que... Son 4 o 5, los anotamos ahí. El rodaje continuó, pero empezaron las complicaciones por las visitas imprevistas que recibía Perón y porque también tenía sus opositores. José López Rega, un ex suboficial de la policía que asistía al general, le ocultaba las citas convenidas y Perón ni se enteraba de que lo estábamos esperando. Íbamos y veníamos de la pensión a la Quinta sin filmar y nuestra estadía se prolongó varios meses. López Rega pretendía manejar la distribución de la película y una mañana en su presencia y la de Jorge Paladino se lo planteamos al general y discutimos a viva voz. Para nosotros la idea de la utilización de la película era, primero, de que esta película tenía que tener una difusión masiva y un objetivo eminentemente político en este lugar, no comercial. Y así lo expresamos en las cartas que le enviamos. Y así nos dio conformidad a usted la carta que la nos mayor envía de retribución que contestación. tenemos. ¿Por qué no van derecho al grano y no dicen esto? Nosotros quisiéramos que esto se reparta a través del partido fulano del partido. No, me permite. Van haciendo un envoltorio y no lo llega. Cuanto más vaya la película, ¿Usted, general, está de acuerdo en que esta película llegue a todo tipo de encuadramiento y de agrupación del movimiento? Una organización. En orden de idea no hay problema, hijo. A lo que no se debe prestar es que lo agarren nuestros enemigos, la película, y le hagan un es mucho mejor hacer las cosas directamente. Magnífico, general, estupendo.
Perón le exigió a su secretario que no se metiera más en este asunto. Los muchachos gozan de mi confianza, le dijo. Pero el conflicto no terminó ahí. López Rega quería que le entregáramos lo firmado después de rodar. Nosotros le dábamos negativos falsos y escondíamos los rollos entre las ropas para llevarlos a Roma, donde estaba el laboratorio. Todavía gobernaba Franco y estaba prohibido entrar o salir de España con películas sin autorización. Entre Madrid y Roma fueron pasando los meses. Acostumbrados a oír que no se pueden hacer milagros en poco tiempo, lo que admirábamos de Perón era la planificación de más de 70.000 proyectos que fueron una de las obras maestras de sus gobiernos. Cuando yo llegué a la Casa de Gobierno tenía 1,5 metros de carpeta y más de 60 o 70 hombres. Nos costó 2 años y medio de trabajar día y noche. Yo no creo que eso se pueda improvisar. ¿Por qué? Porque no se puede improvisar una revolución. Una revolución que llega al gobierno y no se pone inmediatamente a hacer la cosa, al mes ya está desprestigiada y a los 6 meses ya la han echado. Cuando llegué a la puerta de mi despacho, me encontré allí con un reporter americano que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice, dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije, bueno, vea, yo pienso lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá. Y efectivamente, lo primero que hice fue tirarlo al general por la ventana. Eso representaba que no iba a mandar, sino que iba a gobernar. Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bien, con ese concepto llegamos nosotros al gobierno. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. La guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Y yo recuerdo que la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses.
Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy cuando se firmó se desmayó. En uno de los costados de la quinta se había construido una suerte de estación para proteger el tren que usaba Perón y Evita. Este es el tren presidencial. Lo mandó construir Figueroa Alcorta en 1908. Se construyó enteramente en los talleres de Tafí Viejo. Fíjense en toda la arquitectura que tiene, todas maderas duras, todos materiales y mano de obra argentina. Vitro, los vidrios cincelados, cristales. Perón viajaba con todos los ministros a las provincias. Cuando llegaba a la estación, le hablaba desde este balcón que él lo hizo construir. Miren lo que es el salón. Perón tenía clarísimo que el tren era insustituible. Aún en el siglo XXI no hay ningún medio de transporte terrestre que lo pueda reemplazar. Porque en cualquier circunstancia climática, el tren asegura un servicio regular. Puede andar con nieve, con neblina, con lluvia. Entendía que la unidad de la nación, la comunicación de toda la nación, la aseguraba el ferrocarril. Pero todo eso fue extraordinario. Gran desarrollo de las escuelas técnicas, cientos, miles de talleres que trabajaban para los 37 grandes fábricas, donde se construía todo tipo de vagones y locomotoras. Y en el año 54, el ingeniero Livio Porta construye la primera locomotora aerodinámica del mundo y logra 155 kilómetros en el ferrocarril del Estado, que es de Troya-Agosto. Teníamos la mayor industria ferroviaria del hemisferio sur y dábamos trabajo a más de 200.000 operarios. Ahora compramos vagones y hasta durmientes en China en vez de fabricarlos aquí con nuestros técnicos. Chicos, todo el desarrollo ferroviario de Perón fue la conquista del territorio. Llegar, la expansión de la Argentina, el desarrollo de las regiones. La tenía clara que un país extenso como la Argentina, 4.000 kilómetros, sin ferrocarril, no es viable. Aún hasta hoy no es viable. Él desarrolla las ideas de Scalabrini. Soberanía era el manejo de la tarifa ferroviaria para que antes los ingleses te rompían o no una región o una industria con el manejo de la tarifa. A eso le agregó las 3 primeras medidas de gobierno, que fue la nacionalización del Banco Central, la nacionalización del crédito bancario y la nacionalización del comercio exterior. Y nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia, forma en que habíamos negociado. Yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Algunas veces, cuando el general salía a caminar, me invitaba a acompañarlo.
visitaba su vieja coupé Volkswagen, pintada a 2 colores, encendía el motor, controlaba la regulación y seguíamos. Perón tenía pasión por los árboles, sabía de botánica y podía hablar de cualquiera de sus plantas. Había acacias, cedros, fresnos, tilos, robles y alcanfores. Se paraba debajo de sus copas y daba la impresión que dialogaba con ellas. Caminaba mirando el suelo, buscando el rastro del hormiguero. Una vez, contestando mis dudas sobre cómo se podía vencer a un enemigo poderoso, nos dio una lección de estrategia con la metáfora de las hormigas. Ya dijo Confucio que una hormiga no puede matar a un elefante, pero se lo puede comer. Vean ustedes el éxito de la guerra de guerrilla en Vietnam. Entonces, con paciencia, se van comiendo el elefante, y se lo han comido el elefante. Esto es que eso mismo pasa en nuestro país. Nosotros no nos hemos podido matar a un elefante, pero nos lo vamos comiendo. En aquellos tiempos, le preguntaron al general si era revolucionario o reformista. Yo soy un revolucionario, pero un revolucionario que quiere modificar las cosas sin provocar catástrofes, ni llevar el país a la guerra civil. Por ejemplo, Chile. Allende fue un revolucionario. Lo empujaban de adelante y lo empujaban de atrás. ¿Qué han hecho? Lo destruyeron. Lógico. Pero hay una revolución. Una revolución es el cambio de las estructuras, más que el cambio del sistema. Pero el sistema en bloque no se puede cambiar. Es como uno no se puede sacar la ropa de un solo tirón toda. Primero saca los botines, después saca los pantalones. Para cambiar un sistema hay que ir cambiando las estructuras que forman ese sistema. Aquí están metidos los imperialistas y nosotros queremos sacarlos, como hizo De Gaulle. Estos 20 años de dictaduras ha comenzado a destruir al hombre argentino. Ha recrudecido la delincuencia juvenil. Pero esa es la delincuencia de abajo, la pequeña delincuencia. Pobres delincuentes. Pero arriba, las capas superiores, ahí está la verdadera delincuencia, la que roba millones en perjuicio del pueblo. Eso también es un síntoma de descomposición del hombre. Es un saqueo que ha habido. Aquí han venido a saquear al país y lo saquearon. Y se están quedando sin los medios ecológicos que son los fundamentales, sin comida y materia prima. El general derramaba sabiduría aunque a veces no lo comprendíamos. Uno de los temas que lo obsesionaban era el cuidado de la naturaleza. Cuando nos hablaba del medio ambiente, creíamos que era para no tocar los asuntos más urgentes. Meses después, el viejo nos sorprendía con su mensaje a los pueblos del mundo, escrito para la Cumbre Ecológica de Estocolmo. En el último siglo, escribía Perón, se han exterminado cerca de 200 especies animales terrestres. Se han saqueado continentes enteros, convertido ríos y mares en basurales y ahora ha erigido una civilización del automóvil que contamina las ciudades. Es necesario y urgente una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países industrializados. Revolución mental, dice, implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el ciclo biológico. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. Es increíble. Esto parece escrito hoy y tiene 40 años este texto. Escuchen esto.
Debemos cuidar los recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales. Por cada gramo de materia prima que nos dejemos arrebatar hoy, equivale a kilos de alimentos que dejaremos de producir mañana. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? Muy bien, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Eso nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Otra locomotora diésel eléctrica del tipo de la justicialista, con diseño netamente argentino, hace su viaje inaugural a Mendoza y San Juan. Estas locomotoras, construidas en los talleres de la Empresa Nacional de Transporte por obreros argentinos, cumpliendo los objetivos que en materia de transporte señala el segundo plan quinquenal de Perón. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etc. Más alas para la patria. Y ahora cabe el orgullo a la pujante aviación argentina de incorporar el Pulqui II, diseñado y construido en el Instituto Aerotécnico de Córdoba. Obsérvense las líneas modernas de este poderoso avión de caza, de propulsión a reacción, que alcanza velocidades fantásticas. Hasta 1946, el sindicato era una asociación ilícita y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo. Cito siempre un ejemplo. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre. Y me escribió una carta diciendo, no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y lo tuvo que pagar. A Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz campán. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante.
Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. Y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Miren, muchachos, el basamento legal del proyecto era la Constitución de 1949, donde Arturo Sampaio fue uno de sus grandes autores. Su artículo 40 plantea que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo. Y textualmente dice, los servicios públicos pertenecen al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Y el artículo 40, que se lo hice yo personalmente, le cierra toda posibilidad al imperialismo de apoderarse de las fuentes de riqueza minerales nuestras. Entonces yo le encajé un artículo 40 que dice, el petróleo, los minerales y las caídas de agua, fíjese hasta dónde fui yo, son de propiedad imprescriptible e inalienable de la nación argentina. Entonces, para poder ellos cumplir los compromisos que tenían con los yanquis, derogaron la Constitución del 49 por un bando militar. Te vas a buscar estos carteles. Bueno. Y terminás con Eva Perón, Ateneo Cultural. ¿Estamos? En toda la acción político-social, yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. La fundación social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social, porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de lucha por nuestro despertar nacional. Evita fue el alma de la revolución, la voz de los excluidos y de las víctimas de la injusticia y marginación. El 15 de enero de 1944, un devastador terremoto destruye el 80% de la ciudad de San Juan, dejando 5.000 muertos y miles de heridos. Perón conoce a Evita durante la campaña de ayuda a las víctimas y la invita a trabajar junto a él en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Era la época en que el coronel Perón promovía grandes leyes sociales y la organización de los trabajadores. Evita se politiza, dicta cursos en la escuela sindical y tendrá un rol activo en la movilización del 17 de octubre para liberar a Perón de su confinamiento en la isla Martín García. Desde allí, Perón le escribe una carta de amor. Amor mío,
Tengo en mi cuarto aquellas pequeñas fotos tuyas y las contemplo todos los días con los ojos húmedos. Tan pronto salga de aquí, nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Lo malo de este país es la existencia de tantos idiotas. Cuídate, no te preocupes por mí y quiéreme mucho, porque necesito tu amor más que nunca. Perón le había comprado la quinta de San Vicente a su amigo el coronel Domingo Mercante. Era un campo pelado de 17 hectáreas que solo tenía la casita del puestero. Me gustaba cocinar y hacer buenas pastas. Amasaba panes y los cocía en el horno de barro. Con Eva caminábamos todo el día pensando dónde hacer la casa y fuimos plantando los primeros árboles que elegíamos en un vivero. Allí comenzaba la pampa y la quinta era nuestro refugio de amor. Queríamos estar solos, que no nos molestara nadie. Cada vez que le preguntábamos a Perón sobre Evita, el recuerdo lo emocionaba. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. La muerte de Evita fue la mayor tragedia que sufrió Perón. Lo dejó en una gran soledad afectiva. No puedo olvidar sus silencios cuando caminaba por el parque. Había una cierta melancolía. Sus dos grandes amores, Aurelia Tizón y Evita, habían muerto de cáncer sin tener hijos. A pesar de que vivía recibiendo gente y estaba casado con Isabel, Perón estaba solo. Tantos seres queridos que no estaban. Tanta vida lejos de su pueblo y un exilio que se le hacía interminable. Cuando lo filmamos, llevaba 16 años de destierro. El fantasma de morir fuera de su patria, como San Martín o Rosas, lo acompañaba. La soledad de Perón no fue solo la pérdida de Evita. Con su muerte se extinguía una de las llamas de la revolución. El movimiento se burocratiza y debe enfrentar los tiempos de la crisis. La sequía golpea al campo y los problemas no resueltos recaen sobre el segundo gobierno. Los cambios políticos no son todos compartidos. Se alejan viejos aliados del movimiento. El diputado John William Cook no renueva su mandato
ministro Miranda lo reemplaza Gómez Morales, amigo de los americanos. El conflicto con la Iglesia por la ley de divorcio es utilizado por los enemigos de la revolución. Perón termina aislado por una burocracia de obsecuentes y aplaudidores. El déficit de petróleo se hace sentir. Las 2/3 partes se importan y se necesitan las divisas. El fallido intento de resolver la crisis con la petrolera americana California genera un fuerte rechazo, contradice la política petrolera nacional. Lejos de imponer la concesión, Perón abre el debate. Sindicalistas y legisladores como Amado Olmos, Busto Fierros, John William Cook se oponen y plantean modificaciones. La discusión se prolonga y el contrato con la California no se firmará nunca. El 16 de junio, aviones de la Marina de Guerra bombardearon la Casa de Gobierno. Comenzaba el exilio de Perón y una de las represiones más duras que recuerda el país. Esa tarde fuimos a ver lo que había pasado. El horror de los 300 muertos hizo nacer nuestra conciencia política. Era el Guernica argentino. La revolución libertadora proscribe al peronismo, interviene la CGT, asalta a los sindicatos y confina en Tierra del Fuego a 4.000 dirigentes políticos y sindicales. Los represores Aramburu y Rojas ordenan fusilar a decenas de militantes peronistas en los basurales de Dion Suárez. Ejecutan a 16 oficiales que quieren reponer la Constitución del 49. El general Juan José Valle y los coroneles Cogorno y Irigoyen. Desde el exilio, Perón comanda las operaciones, envía cientos de directivas y nombra a John William Cook jefe del primer Comando Nacional. La resistencia obrera contra la dictadura, con sus planes de lucha y miles de fábricas ocupadas, será una de las grandes epopeyas del continente. El presidente Frondizi es derrocado por un golpe militar al haber autorizado la participación del peronismo en las elecciones que dieron el triunfo a André Framini. Perón intenta regresar al país. Su avión es detenido en Río de Janeiro por orden del gobierno argentino y es obligado a regresar a España. El golpe del general Onganía expulsa del gobierno al presidente radical don Arturo Illia. Nadie pensaba entonces que era posible recuperar la democracia por medio de elecciones. La mitad del continente estaba bajo dictaduras proamericanas. ¿Cómo íbamos a creer que a Perón, el líder del mayor movimiento de América Latina, le iban a permitir volver? Una tarde que lo acompañaba,
me animé a preguntarle: General, ¿usted cree que lo van a dejar volver? Siguió caminando, y cuando pensé que ya no me respondería, me dijo: ¿Quién sabe, Pino? Es muy tarde para mí, pero es temprano para ustedes. Nada más cierto. Éramos tan apresurados como ingenuos. Le pedíamos hacer la Argentina socialista cuando él nos planteaba la unidad nacional para expulsar al neocolonialismo y afianzar la democracia. Nuestra generación venía cargada de ideales y compromisos, pero no tenía ninguna experiencia política. Gritábamos la vida por Perón y la arriesgábamos por enfrentar la dictadura. Cuando se produjo el golpe de la Libertadora, teníamos de 15 a 20 años y desde entonces habíamos vivido bajo gobiernos militares o democracias tuteladas. Lo que nos costaba comprender era la caída de Perón. Y se lo pregunté: General, ¿por qué cayó el movimiento? Me contestó: vea, nos volteó la sinarquía, pero cometimos muchos errores, muchas macanas. Y le conté que una vez, viajando en tren a Retiro, le hice la misma pregunta a Scalabrini Ortiz, que me dijo: con las cosas grandes que hizo Perón y el apoyo que tenía, ¿a quién le servían las medidas autoritarias? Meterlo preso a Balbín. Y hacer a veces la autocrítica, porque el que tiene que resolver, indudablemente que está siempre expuesto a cometer errores. Yo reconozco que en la conducción estratégica he cometido algunos errores. Errores que generalmente han sido porque me he apartado un poco de la misión. Pero, indudablemente, la conducción es un acto humano. Sí, el hombre está expuesto a desviaciones de una o de otra naturaleza. Todo se le pedía a Perón, pero solo se acataba una parte de sus directivas. No comprendíamos su estrategia de conjunto y rechazábamos los frentes que armaba con los mismos partidos que lo habían derrocado. Si nosotros no hubiéramos hecho la obra del pueblo, ¿qué ocurriría? Que los partidos políticos podrían hacer causa común con la dictadura. Y sería un sector de debilidad para nosotros. Frente a eso está la Unión Industrial Argentina, que ni es unión, ni es industrial, ni es argentina. Por otro lado está la Confederación General del Trabajo, que es la fuerza social, que es la fuerza de toda la organización sindical. Ellos también están haciendo su lucha en su faja. Ahora, por ejemplo, allí, dentro de la... hay algunos que defeccionan, bueno, donde hay muchos dirigentes, algunos defeccionan. Hay otros, en cambio, que son firmes. Porque piensen que estos son 16 años de guerra, en lo cual hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Es decir, se va a negociar. Y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. E indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Recuerdo que habían comenzado las negociaciones con la dictadura y me animé a provocarlo. General, ¿no tiene miedo a que le hagan trampa? ¿Qué carajo va a ser trampa? Para que haga trampa tiene que haber un tramposo y un boludo, y no van a encontrar los boludos que ellos buscan, ¿no? Que mirar bien, que no vaya a haber entre los nuestros alguno que esté acomodado y que no quiera hacer pasar por lo tal a nosotros. Usted sabe la confianza en los hombres, por más que están vigilados, que están controlados,
Pero después dicen, Perón los utiliza y después los tira. Así, yo los tiro cuando se vuelven hijos de puta, ¿no? Que empiezan a querer negociar por dinero. El dinero, el dinero. Todos los que son más o menos buenos son patos. Le ofrecen plata y el tipo pega una patinada, sabe, la plata se va como gato al bofe. Ese es el peligro. Me han jodido muchas veces, los he jodido otras veces yo. Bueno, pero ese es el juego. El dinero, el dinero. Todos los que son más o menos buenos son patos. Y sí que va a ser. Hay que aguantarse porque peor es entregarse. Usted además lo toma con humor, que es lo bueno. Sí, es natural, hijo. Yo ya soy un fakir. Un fakir. Pero los dirigentes viejos estos quieren anquilosarse allí, se agarran al escritorio, son secretarios generales, quieren un buen despacho, un buen sueldo, una secretaria buena moza y no quieren valor. Es una cosa humana también eso, no quiere conservar su puesto. Y entonces lucha por quedarse, pero no lucha contra el enemigo, lucha con los propios que lo pueden desplazar. Pero la virtud maravillosa es la masa. El enemigo especula con la posibilidad de integrar al peronismo, pero castrado revolucionariamente, es decir, un peronismo sin Perón. El enemigo entonces especula con la desaparición política o física de Perón. Entonces, ¿qué medidas previsoras usted puede aconsejar, aún en el caso límite de no contar con su conducción? Los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo. Que lo único que puede vencer al tiempo es la organización y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción, porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Detrás de una doctrina es que van los hombres, organizados o desorganizadamente. En este momento, estamos en un momento en que estamos a caballo de dos generaciones. Una generación que es la nuestra, que ha hecho todo lo que ha podido, bien o mal, pero lo ha hecho hasta ahora, y ha cumplido una etapa de esa revolución. Ahora viene la toma del poder, la etapa gregaria, y luego vendrá la institucional. Por eso la previsión está en esto: organicémonos, marchemos organizadamente. Si aparece ese hombre, bendito sea y bienvenido. Pero la organización siempre sería... Es indispensable. Es indispensable. En realidad, la organización de la que hablaba Perón no se llega a construir nunca. La organización que fuera capaz de asumir las tareas de conducir de algo tan complejo, con tantas alas como el movimiento peronista. Es decir, debajo de Perón no había ninguno que el conjunto le reconociera un mando total. La dictadura buscaba fracturar al movimiento y operaba sobre la corriente sindical colaboracionista liderada por el metalúrgico Timoteo Bandor. En 16 años de resistencias no se había logrado el retorno de Perón ni la devolución del cadáver de Evita, secuestrado en 1956 por orden del dictador Aramburu. La noche en que me despedí del general, me contó que el coronel Cabanillas, el mismo que había enterrado los restos de Evita en un cementerio de Milán, acababa de entregarle el ataúd. Perón lo hizo abrir y pudo constatar que habían profanado su cuerpo.
odio oligárquico hacia Perón y Evita no tuvo límites. Producido el derrocamiento, sus imágenes fueron decapitadas como estas estatuas que estaban al frente de la Fundación Eva Perón. Las tiraron al riachuelo y sus cabezas no pudieron rescatarse. La venganza gorila fue tan grande que años después de la muerte del general, profanaron su tumba para cortarle las manos. Durante su exilio, Perón pudo burlar los intentos de la dictadura para asesinarlo. Pero al retornar al país, debió enfrentar los planes que buscaban apresurar su muerte. El operativo impulsado por la CIA comenzó a ejecutarse desde el aterrizaje del general en Ezeiza. El cerco militar se proponía impedir el contacto del líder con su pueblo. Frente a las acechanzas, Perón logra revertir la situación. Une a la oposición en el frente del Frejuli y la fórmula Cámpora-Solano-Lima obtiene el 50% de los votos en las elecciones presidenciales. Es el triunfo del pueblo tras 18 años de proscripción. Si a eso le sumamos que el año 73 es el año de recrudecimiento de la Guerra Fría, los americanos son derrotados en Vietnam y se repliegan sobre América Latina. Surgen los árabes fuertes con el petróleo, es la crisis petrolera, los petrodólares. Van a ser la Organización de Países No Alineados. Es decir, todo eso hace que Estados Unidos dice, vamos a cuidar nuestro patio trasero. La política americana fue desestabilizar, impedir que ese proceso se consolidara. Ya se vio desde el momento que aterrizó Perón. Jamás se vio en el país una movilización semejante, 1 millón de personas. La provocación se dio frente al palco para que no pudiera llegar el general. La multitud fue ametrallada, dejando decenas de heridos y muertos. La noticia que rodó por el mundo fue sangriento regreso de Perón. Llego casi desencarnado. Nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasión. Necesitamos una paz constructiva, sin la cual podemos sucumbir como nación. Lamentablemente, el ala izquierda del movimiento no comprende la dimensión estratégica que tiene la política de Perón de la unidad nacional. Argentina estaba cercada, 15 días del asesinato de Allende y a 48 horas de que Perón haya sido elegido para su tercer mandato con el 62% de los votos, se produce el asesinato del secretario general de la CGT, hombre de confianza del general, José Ignacio Rucci. Eso fue una tragedia. Nada generó una herida más honda en la política de unidad. Y hay que decirlo también, en ese cuadro tampoco ayudaban los problemas, la sobrecarga de problemas y las limitaciones que tenía el propio Perón para enfrentar ese proceso. El viejo estaba cansado, saturado por internas y conflictos que le llegaban de un lado o del otro y que saboteaban su plan político, el plan trienal. Su salud se desquebrajaba, se debilitaba y nadie lo quería ver a esto.
También es cierto que en esas circunstancias él no llega a romper el cerco que se le ha ido tejiendo en torno de él. Un cerco que no responde a su mando, sino a otros. Y ahí está la figura paradigmática, siniestra, de López Rega. ¿Por qué Perón mantenía a su lado un personaje vinculado a la CIA como López Rega? Era como su sombra, grababa sus conversaciones y ejercía influencia sobre su esposa. Cuentan que una vez el general lo echó de la quinta, pero poco después la sombra volvió a pedido de Isabel. He sido testigo que Perón lo trataba con desprecio, pero también lo usaba. Una vez le dije al general que necesitaba contarle algo reservado y me invitó a caminar. Era evidente que quería estar lejos de los micrófonos de su sirviente. Le transmití el mensaje de los compañeros de la Resistencia, Héctor Tristán y Julio Troxler, que se ofrecían para hacerle de custodia. ¿Por qué lo mantiene a López Rega? Y me contestó, mire, en mi condición de exilado y conduciendo un gran movimiento como el nuestro, difícilmente podría escapar al control de los servicios. Si lo sacara, me pondrían otro, igual o peor. A él le conozco sus mañas y puedo controlarlo. Pero no fue así. Lópezito escapó a su control y fue adquiriendo tanto poder que llegó a ser ministro de Bienestar Social del gobierno de Héctor Cámpora. Tras su renuncia, colocó como presidente de la República a su yerno, Raúl Lastiri. López Rega se convirtió en el operador de quienes empujaban a Isabel para la fórmula Perón-Perón en las elecciones del 23 de septiembre del 73. El general había pensado el binomio, incluyendo a su viejo adversario, el radical Ricardo Balbín, pero termina cediendo a las presiones del Partido Justicialista y acepta a Isabel como vice. Fue uno de sus grandes errores. Las contradicciones de los grandes líderes, desde César, Napoleón, Bolívar y San Martín, a Irigoyen y Perón, no se explican solo por la historia, sino por los conflictos y conductas humanas, como bien lo revela la literatura universal. También hay que recordar que los atentados y provocaciones guerrilleras contra el gobierno estaban en franca contradicción con las propuestas antiimperialistas de Perón. Pero la falta de condena del general hacia las bandas parapoliciales que atentaban contra ellos lo hacían tolerante con las mismas y contradecían su llamado a la unidad nacional. Alzarse en armas contra una tiranía es un derecho constitucional, pero hacerlo contra un gobierno elegido por el pueblo o agredir a los opositores es atentar contra la democracia. Nada de lo sucedido en esos tiempos era ajeno a la política de los presidentes Nixon y Ford y del secretario de Seguridad Henry Kissinger. El Plan Cóndor y quien dirigía la CIA en aquel momento, que es Bush padre, fue la de exterminar, descabezar a los líderes populares de América Latina. La gran obsesión de los americanos, el verdadero adversario era el jefe del mayor movimiento político.
Juan Perón. Bueno, piensen ustedes que de la muerte de Perón, a los pocos días, una bomba en el automóvil del excomandante en jefe de Salvador Allende, el general Prats y su mujer, acá en Buenos Aires. Y poquito tiempo después, el asesinato del general Torres, el líder del recambio boliviano, también aquí en Buenos Aires. Arranca la dictadura y ese año 76 es siniestro. El Plan Cóndor opera de tal manera que se llevan de Buenos Aires al senador uruguayo Selmar Michelini, su compañero. Se llevan 3 presidentes latinoamericanos. El expresidente brasilero João Goulart, a quien Perón consideraba muchísimo y le había otorgado asilo, es asesinado en una estancia aquí en Corrientes. En Ecuador, el expresidente Rondós, que enfrentaba los intereses petroleros americanos, ¡pum!, le hacen volar el avión en que viajaba. Y en Panamá, el expresidente Torrijos, una bomba en el helicóptero. Por eso, yo soy de los que creen que todo esto, la desaparición de Perón, obedeció al mismo plan y a este plan Cóndor en todo el continente. Una fuerte depresión y un nuevo infarto deterioran la precaria salud del general. Muere el 1 de julio de 1974. No sería leal si no dijera que vengo en nombre de mis viejas luchas. Este viejo adversario despide a un amigo. Asume la presidencia Isabel Martínez y los sectores neoliberales impulsan el plan de ajuste del ministro de Economía Rodrigo. José López Rega será uno de los organizadores de la banda criminal AAA. En las semanas posteriores a la muerte de Perón, se lanza una ola de asesinatos y amenazas sobre dirigentes e intelectuales y sobre el grupo Cine Liberación. La movilización de los trabajadores no se hizo esperar. Un año después, obligan a renunciar al ministro Rodrigo y expulsan del gobierno a López Rega. Comunicado número 1 de la Junta Militar. No nos olvidemos que desaparece Perón, pero al año y medio tenés la dictadura militar, donde el que paga realmente el costo es la juventud y es el movimiento peronista, porque de esos 30.000 desaparecidos, la inmensa mayoría era jóvenes militantes, delegados fabriles. El plan Martínez Dios y el de la dictadura sirve para limpiar y barrer de la fábrica a los cuadros más capacitados que tenía en ese momento el movimiento. Perón lo había advertido. Si alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y de sus cipayos nativos. Lo que no pudo hacer el genocidio, lo hizo la corrupción y el olvido. En nombre de Perón y Evita, y hasta el gobierno de los Kirchner, su proyecto fue tergiversado, vaciado de contenido o reemplazado por el de sus enemigos históricos.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo. Entre piruetas, complicidades y corruptelas, no dieron por terminados los acuerdos de capitulación firmados con el Reino Unido por las Malvinas. Hasta hoy, continuaron delegando soberanía en los tribunales extranjeros y entregando los bienes patrimoniales, como el petróleo, hasta la extinción de los yacimientos. ¿Hasta dónde seguirán las imposturas? ¿No deberían pedirle perdón al pueblo argentino y a Perón por haberlos traicionado tanto? La historia rara vez se repite o retrocede. Avanza en permanente transformación. Más allá de sus aciertos y errores, cabe preguntarnos cuál es el principal legado de Juan Perón. Para nosotros, haber sentado las bases de un proyecto emancipador que debemos actualizar y enriquecer. Es un verdadero milagro el que podamos ahora dialogar y discrepar entre nosotros, pensar de diferente manera y estimar como válidas distintas soluciones. Por encima de los desencuentros nos pertenece por igual la suerte de la patria. Existen 2 únicas alternativas para nuestro país: neocolonialismo o liberación. Perón convoca una gran concertación a todos los partidos políticos y las organizaciones empresarias y sindicales. Propone superar las viejas antinomias y se abraza con el líder radical Ricardo Balbín. Para un argentino, no debe haber nada mejor que otro argentino. Y promueve una reforma constitucional que posibilite la revolución en paz y la democracia social. Otro de los grandes legados de Perón fue la prédica por el continentalismo y la patria grande. En 1951, propuso la visionaria idea de la unidad estratégica de Argentina, Brasil y Chile, el ABC. Unidos somos inconquistables, decía, separados, indefendibles. Bienvenido a esta tierra de San Martín, los hijos de Osiris. Nos traen el abrazo de los hermanos chilenos, que nosotros hemos declarado ya hace tiempo como compatriotas de los argentinos. Una hermandad inextinguible que nos lleve a la cooperación, que nos lleve al amor, que nos lleve a la sinceridad y a la lealtad,
que nos haga hermanos en la convivencia de los tiempos, de hoy y de siempre. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en paz y armonía. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino. La unidad que propusimos fue para concretar la liberación nacional y no para darles corajes a los enemigos de nuestra patria. Esa unidad era y es para que el pueblo pueda hacer su voluntad sin obstáculos. Lejos de traicionar el programa votado por el pueblo, Perón lo estaba profundizando con su plan trienal, elaborado con el ministro Helmar. Era el proyecto económico y social más avanzado del continente. Incluía la reforma impositiva progresiva, la nacionalización de los depósitos bancarios, la ley de inversiones extranjeras, el impuesto a la renta potencial de la tierra, la Junta Nacional de Granos y de Carnes, medidas sociales avanzadas y un fuerte impulso a la industria nacional. El 48% del PBI se distribuyó entre los trabajadores. General, como la palabra socialista ha sido usada también para denominar proyectos antirrevolucionarios o reformistas, o socialdemócratas como los europeos, e incluso socialimperialistas, ¿qué sería para nosotros el justicialismo? Nuestro movimiento en ese sentido es mucho más simple. Es indudablemente de base socialista porque pivotea sobre la justicia social, que es la base de toda nuestra promoción revolucionaria. El socialismo nuestro puede caracterizarse así. En estos 2 siglos, como ya he dicho anteriormente, se ha producido un avance extraordinario que supera a los 10 siglos precedentes. Esto ha estado basado en la máquina, la empresa, la ciencia, la técnica y el hombre. El capitalismo, digamos. Es el capitalismo, nacido en la Revolución Francesa. Entonces los pueblos piensan hoy que ese mismo avance podrá ser más lento quizá, pero se puede hacer sin necesidad de sacrificar a los pueblos. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Pero es que nosotros, entre el socialismo internacional dogmático y el capitalismo, la diferencia no es tan notable, porque uno es un capitalismo de Estado y el otro es un capitalismo individualista. Los dos someten. Uno insectifica al hombre, e indudablemente el progreso es extraordinario porque es una colmena en acción. El otro, promulgado por los intereses, se echa hacia adelante y obtiene también grandes resultados. Pero los dos, en mi concepto, es a base del sacrificio de los pueblos. Nosotros queremos que ese sacrificio desaparezca y que se realice el mismo trabajo sin sacrificio, solo con esfuerzo. Eso es el justicialismo. Ahora, ¿qué es socialista natural? ¿Qué es socialista?
Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere, y que no se puede importar nada de afuera. ¿Por qué? Porque no se puede asimilar los métodos de una comunidad diferente. Es decir, no es cuestión de adoptar, sino en algunas circunstancias de adaptar, y en otras de crear. Porque la suprema condición del arte de conducir a los pueblos es precisamente la creación. Y para crear hay que someterse a las circunstancias naturales del hecho que uno pretende crear. Si se hace un movimiento socialista en la Argentina, ha de ser un movimiento hecho por los argentinos, para los argentinos. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede hacer un socialismo igual para un mujik de la zona asiática y para un hombre de la pampa argentina? Los dos son dos campesinos, pero son diametralmente opuestos en todas sus manifestaciones anímicas y físicas. Y el medio es también diferente, y la actividad es también distinta. En consecuencia, lo que queremos es una cosa para ese argentino, realizada por los argentinos. Y si en eso es necesario sacrificar algunas cosas, será necesario sacrificar. Para gozar de algunas es necesario sacrificar otras. Eso es el proceso de pesos y contrapesos. Yo nunca les conté lo que fue la noche en que le proyecté la película en Puerta de Hierro. Por supuesto, tenía bastante temor de que le pareciera un plomo, que me dijera que hay que acortarlo. Empezó la proyección y por supuesto yo lo relojeaba para ver sus impresiones. Y descubro que se engancha y empieza a seguir el texto como si fuera un actor. Empieza inclusive a acompañarlo diciendo y festejando sus bromas como si las dijera en ese momento. Y me empieza a mirar para ver si yo realmente celebraba o no las bromas. Pasaron los rollos y cuando termina la proyección, el viejo pegó un salto de la silla, hizo así, me dio un abrazo caluroso, toda la felicitación y se pone a caminar diciendo todo lo que vamos a hacer nosotros cuando podamos juntar todas las ramas del movimiento con esto. Muy bueno, pero muy bueno. Es perfecto. Nunca pensé que mi una cosa tan buena. Sobre todo la síntesis. Es una síntesis tremenda. Después una todo eso y verá lo que va a hacer esto, va a ser un quilombo que no lo para nadie por lo que Nuestro rodaje en la Quinta San Vicente llegaba a su fin. Nos despedimos visitando el nuevo mausoleo que guarda los restos del general. Y vimos que muchos jóvenes se acercaban a saludarlo. Quizás no hubo en la historia nacional otro líder popular que con tanta generosidad haya estimulado a la juventud y transmitido sus saberes. En este momento nosotros, los viejos, tenemos que pasar a nuestros jóvenes esa experiencia, porque a ellos les va a servir. Porque cuando llegamos a viejos sabemos mucho, pero ya no nos sirve para nada. Hay que pasárselo a los que les puedan servir. Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que les dejamos. Por matanas que hagan, peor que lo que lo hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, que hagan. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar, ¿sí? Poner el punto hacia los grandes objetivos. Si eso se hace, el futuro está asegurado. Después de 4 décadas y de lo que había sucedido en el país y en el mundo, seguía latente e inconcluso
el legado estratégico, ambiental y latinoamericanista de Juan Perón. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.